Buenos días, mi nombre es María Laura Sardi, soy estudiante del séptimo trimestre de Idiomas Modernos en la Universidad Metropolitana y hoy les voy a hablar un poco acerca de lo aprendido en la materia estilística de la traducción. En la unidad introductoria pudimos aprender qué era el estilo y cuál era su importancia. El estilo se relaciona con el realce de las características propias de algo en particular. El estilo, dentro del área de la traducción, es súper importante ya que puede influir sobre el significado de un texto modificando su sentido comunicativo y valor estético. Por otro lado, tenemos la estilística. Y la estilística no es más que un campo de la lingüística que se encarga del uso estético o artístico del lenguaje. Asimismo, se encarga de analizar lo que el hablante o lo que el escrito desea transmitir. La estilística comparada es una subcategoría de la estilística que posee otras ramas que tienen como propósito darle más naturalidad al texto que se quiere traducir. Las subcategorías dentro de estas vendrían siendo el estilo léxico, el estilo sintáctico y el estilo semántico. Por último, en esta unidad pudimos aprender las modalidades de traducción. Son 15. Traducción escrita, traducción a la vista, doblaje, subtitulación, voces superpuestas, traducción de programas informáticos, traducción de productos informáticos de multimedia, traducción de canciones, supratitulación musical, traducción iconográfica, traducción de cómics, interpretación simultánea, interpretación consecutiva, interpretación de enlace y susurrado. La unidad 1 habla sobre el estilo. Para poder traducir es fundamental y es necesario saber las diferencias entre la lengua origen y la lengua meta. Para poder entender lo que vamos a traducir, como anteriormente dije, tenemos que entender que existen convenciones gramaticales y ortográficas. Dentro de ellas está la puntuación. La puntuación estructura el texto, facilita su comprensión, deshace ambigüedades y marca las pausas para una lectura oral. En la puntuación, entre inglés y español hay varias diferencias, como por ejemplo el guión en inglés se usa para formar palabras compuestas y en español se tiende a evitar. Entre los usos tradicionales en español podemos encontrar que la coma se usa para separar y hacer pequeñas pausas en un texto, párrafo u oración. Se usa también para separar un listado de objetos, interjecciones, vocativos, frases, introductorias, cláusulas dependientes e independientes. Por otro lado, el punto se usa para indicar el final de un enunciado, un párrafo o un texto que no sea ni exclamativo ni interrogativo. También se usa después de las abreviaturas y para identificar ciertos acrónimos. Estos usos tradicionales del punto y de la coma son casi los mismos en inglés que en español. El uso de la coma y el punto en su uso tradicional no cambia casi nada en diferentes idiomas. Sin embargo, hay un cambio notable cuando se trata de expresiones numéricas, sobre todo en países de habla inglesa y española. A pesar que en español se usaba mucho la coma para separar decimales, es recomendable usar el punto en lugar de una coma para iniciar un proceso de unificación. Estas convenciones ortográficas y gramaticales también afectarán al prefijo, a las mayúsculas y las minúsculas, a las comillas y a las abreviaturas. A su vez, las convenciones sintácticas hablan acerca de los sintagmas, que son una palabra o un grupo de palabras que dentro de un enunciado constituye una unidad y posee un sentido unitario, aunque incompleto. Los sintagmas pueden ser nominal, preposicional, adjetival, adverbial y verbal. Por último, dentro de las convenciones tenemos las convenciones léxicas. Dentro de ellas existe lo que serían los extranjerismos y los latinismos. Los extranjerismos es una palabra, una locución, un dicho o una cita que se toma de cualquier lengua que no sea el latín. En función de su grado de adaptación a la lengua de acogida se denominarán extranjerismos crudos o extranjerismos adaptados. Los latinismos son extranjerismos tomados del latín, de igual manera existen latinismos crudos y latinismos adaptados. Cuando comparamos el inglés con el español, podemos notar que hay existencias de palabras que tienen una misma forma en ambas lenguas, pero cuyo significado es totalmente distinto. Estos se llaman los falsos amigos. Un ejemplo de esto es que una persona que habla español quiere aprender a hablar inglés y relaciona embarazada con embarrassed. Embarrassed no es la traducción de embarazada, esta sería pregnant, pero la persona la tiende a relacionar. Ya finalizando este tema, podemos ver que los recursos estilísticos o figuras retóricas son procedimientos expresivos que un autor utiliza para expresar sentimientos, sorprender al lector o atraer su atención.
podemos ver cuál es la importancia del análisis estilístico en el proceso translativo. Pero, ¿por qué o a qué se debe su importancia? Porque ayuda a conocer tanto los recursos estilísticos como los medios expresivos que permite al traductor determinar cuál es la intención y función comunicativa del texto origen. Entre las escalas estilísticas podemos encontrar tres: la de formalidad, informalidad, generalidad, especificidad e intensidad, atenuación, que tiene que ver con el tono. Con respecto a los textos, estos pueden ser narrativo, consecuencia dinámica, descriptivo, consecuencia estática, argumentativo y dialógico. En este tema se nos habla de las colocaciones, que es un tipo de combinación frecuente de unidades léxicas que están bien fijadas en la norma o bien una combinación de palabras distinguida por su gran frecuencia de uso. Es importante saber que la traducción de las colocaciones no equivale a la traducción individual de sus constituyentes, sino que traduce un solo bloque. Se nos presentan además dos definiciones súper importantes a la hora de traducir, que es la coherencia y la cohesión. La coherencia es la propiedad que establece la relación interna de los significados propuestos en un texto escrito. Su función, más que todo, es otorgar unidad y sentido global al escrito. Por otro lado, la cohesión es la propiedad que establece los mecanismos de relaciones léxicas y gramaticales entre palabras, frases y oraciones. Se nos presenta el término de progresión temática. ¿Pero qué es esto? Es el mecanismo por el cual se osifica y se organiza el desarrollo de la información de un texto. Existen tres tipos de progresiones temáticas: progresión de tema constante, progresión de tema evolutivo o lineal y progresión de temas derivados. Es muy importante también saber la tipología y funcionalidad de los textos. Existen 4 tipos o 4 funciones y estos a su vez se van a ramificar. El primero es según el canal, segundo según la intención comunicativa, el tercero es según el modo del discurso y el cuarto es según el ámbito temático. Tomando en cuenta todo lo ya aprendido, podemos empezar a traducir con un poquito más de base. Hay que saber que existen errores comunes al momento de traducir. Uno de ellos es que el sentido del texto original no tiene nada que ver con el sentido del texto traducido. Los errores que se detectan frecuentemente son aquellos que afectan al proceso de atribución de sentido de un texto y tiene su reflejo en la fase de reformulación del texto traducido, lo cual provoca rupturas de coherencia. Otro error puede ser la ruptura de coherencia en sí, cuando la ruptura de coherencia es ocasionada por una hipótesis de sentido a lo que no se le ha realizado un test de congruencia, cuando 2, hay una redacción dificultosa, oscura, ambigua, lo cual no permite la comprensión del sentido que probablemente ha sido correctamente atribuido, y 3, la inadecuada codificación gramatical del texto origen, es decir, el desconocimiento del valor gramatical de ciertas categorías, especialmente sintácticas. Otro error podría ser la reformulación literal del texto traducido, que se origina por el desconocimiento de construcciones idiomáticas, como frases, metáforas, entre otros, en la fase de atribución del sentido y por ende provoca una reformulación palabra a palabra que cambia el sentido del segmento del texto traducido o carece del mismo. Por último, tenemos la incorrección formal del texto traducido. Este se produce en la fase de reformulación y se origina por el desconocimiento de las reglas ortográficas, gramaticales y léxicas de la lengua a la cual se quiere traducir. Ya finalizando lo que vendría siendo la guía estilística, en la unidad 3 podemos encontrar el análisis contrastivo estilístico textual. El análisis contrastivo de textos en lenguas diferentes cumple un papel súper importante en la traducción. En dicho análisis se tiene que tomar en cuenta, antes de enviar un texto en la lengua meta, si en realidad cumple su función en el contexto dado y si de verdad se adapta a todas las condiciones en las que se situará. Manos a la obra y a traducir. El análisis estilístico contrastivo textual nos ayuda ya que proporciona información esencial sobre las características de un género en las dos lenguas en contacto. Nos ayuda a entender la función comunicativa del texto, a quién va dirigido y las convenciones o elementos característicos, entre otras cosas.
Dicho análisis nos va a proporcionar cierta información a la hora de evaluar un texto. La primera es que la categoría textual y el estilo del texto traducido tienen que coincidir. La segunda, que las características generales respetan el tipo de texto y las convenciones culturales. La tercera, que se tiene en todo momento control de la situación comunicativa. Y la cuarta, que se ha realizado un análisis contrastivo textual por niveles tanto visual, grafológico, semiótico, morfosintáctico y nivel léxico. Por último, se puede elaborar un cuadro descriptivo general de los textos contrastados, en semejanzas y diferencias propias de cada estilo y comparación del texto en las dos lenguas. Por último, se puede hacer una revisión final, que no es más que la comparación entre el texto traducido y el texto original, a fin de corregir posibles deficiencias tanto en su contenido como en su presentación formal. Para ello, García ofrece unas recomendaciones, como por ejemplo, buscar que la traducción sea buena desde el primer momento para evitar tener la presencia de muchos errores que haya que corregir. Un segundo tip, por así decirlo, podría ser que el texto, cuando el texto sea complejo, se realice una versión sucia, una versión rápida, que luego tendrá que ser pulida. Otro puede ser que si en algún momento se encuentra alguna traba porque no se consigue una solución satisfactoria y la búsqueda se alarga demasiado, es recomendable adoptar una solución temporal y seguir adelante. Al finalizar la traducción o durante la fase de revisión es recomendable resolver todas las dudas pendientes que se hayan acumulado y por último, una vez que se haya concluido la traducción y se resuelvan las dudas, se llega a una fase de revisión y volver a revisar el texto y que todo quede perfecto. En el anuncio de Lipton que dice Taste the Bright Side, podemos ver que a la hora de traducirlo, si es literalmente, sería prueba el lado brillante. Pero como no podemos ponerle eso porque no tendría ningún tipo de sentido, sería saborea el lado bueno. Es una frase bastante sencilla, pero que hay que cambiarle un poco el sentido a la hora de traducirlo al español. En la propaganda del Mocha's de McDonald's, de McCafé, podemos ver que la propaganda dice Creamy, Dreamy, Icy Chocolatey. En español, si lo traducimos literalmente, sería cremoso, soñador, helado, chocolatoso. Ahora, esta no es una buena traducción debido a que no se puede traducir literalmente. En inglés, el sentido que tiene el anuncio sería que las 4 palabras que se utilizan para describir los productos son adjetivos que provienen de sustantivos. Por esta razón, las 4 terminan en Y y tienen una relación fonética. Para crear algún tipo de relación al traducirlo al castellano, la primera y última palabra deberían terminar en oso. Cremoso, no podemos poner soñador, sino podemos cambiarlo por de ensueño. Entonces sería cremoso, de ensueño, helado y chocolatoso. Al traducir la propaganda del pan quedaría Eat the army way, come como el ejército, eat more enriched white bread, come más pan blanco enriquecido, for growth and stamina, para el crecimiento y la resistencia, buy an extra love for extra vitamins and minerals, compra una base adicional para más vitaminas y minerales. Al traducirlo al castellano conviene omitir la palabra way en Eat the Army Way porque la frase sonaría sobrecargada. Sonaría come a la manera del ejército. Es mejor decir come como el ejército. Al traducir la propaganda de Coca-Cola, now family size 2, ahora también en tamaño familiar, delicious and refreshing, delicioso y refrescante, standard bottle, botella tamaño regular, taste treat for the home, un deleite para el hogar, family size bottle, botella tamaño familiar, same sparkling refreshment, la misma bebida refrescante. No estás traduciendo literalmente la parte de taste treat for the home, sino que lo cambias por un deleite para el hogar.